Buenas tardes, mi nombre es Gisela Jazmín Pérez Pulido. Actualmente curso el segundo semestre en la licenciatura en Pedagogía, turno vespertino. Como materia, la institucionalización de desarrollo económico y educación. Dirigido por el maestro Dr. Gesael Ramos Parra, como tema principal es el análisis de la asignatura de proyectos educativos de 1857 a 1920. Como introducción, durante este periodo de 1857 a 1920, en México se promovieron proyectos educativos que establecieron las bases para un sistema educativo laico, gratuito y obligatorio, así como la expansión de la educación pública y la creación de instituciones emblemáticas como lo es la UNAM. Como principal tema que vimos fue la batalla por la educación secularizada, que presentó en su momento el equipo número 1. Ahora les daré una breve explicación de lo que fue la educación secularizada. La batalla por la educación secularizada hace referencia a un conflicto ideológico y político que había recurrente en la historia de la educación, especialmente durante los siglos XIX y XX. La secularización se refiere al proceso de separación de la religión y del Estado en diferentes aspectos de la vida pública, incluida la educación. En resumen, la batalla por una educación secularizada durante el periodo de 1857 a 1920 fue un proceso complejo y multifacético que reflejaba tensiones políticas, culturales e ideológicas en torno al papel de la religión en la educación y la sociedad. Este conflicto ha dejado un legado duradero en la configuración de los sistemas educativos contemporáneos y en la relación entre la religión, Estado y educación. El equipo número 1 como actividad decidió hacer algo dinámico, hacer un video haciendo una obra de teatro. Entonces, durante ese tema, el equipo se encargó de hacer esa actividad para poder reforzar el aprendizaje que obtuvimos de este tema. Me gustó mucho la buena organización, tanto como de los demás equipos como del mío. Me llevé una muy buena experiencia de la actividad, acabé de comprender mucho más el tema que expusieron y reforcé mayormente mi conocimiento y aprendí a elaborar una obra de teatro. El equipo número 2, en el que yo estaba, trató el tema la realidad educativa en la modernización porfiriana. La realidad educativa durante la modernización porfiriana en México, que abarcó aproximadamente finales del siglo XIX e inicio del siglo XX bajo el gobierno del presidente Porfirio Díaz. Es un tema de gran relevancia histórico-social. Durante este periodo se llevaron a cabo una serie de transformaciones en el sistema educativo mexicano, algunas de las cuales marcaron un cambio significativo en la dirección y el enfoque de la educación del país. Puntos importantes: se pudo implementar medidas para centralizar el sistema educativo mexicano, se estableció el control más fuerte del gobierno central, se hicieron esfuerzos significativos para modernizar la infraestructura educativa en México, se construyeron nuevas escuelas y se mejoraron las existentes. Las poblaciones rurales y marginales tenían ilimitado a las escuelas a asistir, y a la educación superior seguía siendo privilegio de una élite. Además, la educación indígena fue una gran medida ignorada o marginada durante este periodo. La realidad educativa durante la modernización porfiriana en México estuvo marcada por esfuerzos para centralizar, modernizar y profesionalizar el sistema educativo. Sin embargo, también se caracterizó por desafíos y desigualdades a la educación, lo que refleja las tensiones sociales y políticas de la época. En este periodo sentó las bases para el desarrollo posterior del sistema educativo mexicano, pero también dejó importantes retos pendientes en términos de equidad y calidad educativa. En este equipo decidimos hacer una actividad creativa que no se hubiera repetido y sobre todo recreativa, que todos los integrantes de los demás equipos participaran. Anteriormente de la actividad les pusimos un video para reforzar aprendizajes y hacer sus apuntes y poder utilizarlos durante nuestra actividad. El número 2 se dividió a la mitad se quedó en el salón presentando el video, la otra mitad se quedó afuera escondiendo los globos por toda la escuela. Para así poder seguir con la actividad dimos la orden que ya podían bajar a buscar sus globos. Va a estar pasando un integrante de su equipo a tronar su globo en una silla.
Quien contestara la respuesta correcta tenía un punto, quien no, el equipo contrario podría robar. El equipo ganador fue el equipo número 3. Básicamente nuestra actividad se hizo para no hacer aburrido el tema, sino al contrario, hacerlo más fácil de comprender y adaptarse al tema más fácilmente. Con un video sobre la actividad que hicimos. No tengo el culo de hacha. El 3. El equipo número 3 nos habló sobre lo que fue la educación durante la Revolución Mexicana, sobre sus causas, las propuestas, qué papel tenían los maestros, la Constitución y el artículo 3 constitucional. Durante la Revolución Mexicana, 1910 a 1920, la educación fue un tema central que estuvo influenciado por una serie de propuestas y actores clave. La Revolución Mexicana surgió como respuesta a una serie de problemas políticos, sociales y económicos, incluida la desigualdad, la opresión política, la falta de oportunidades para clases marginadas y la concentración de tierras en pocas manos. Reflejaron en el sistema educativo. En la Revolución Mexicana participaron líderes y figuras destacadas, cada uno con distintas contribuciones al movimiento. Algunos de los líderes más prominentes incluyen a Francisco I. Madero, quien desencadenó la revuelta contra el régimen de Porfirio Díaz; Emiliano Zapata, quien luchó por la reforma agraria y los derechos de los campesinos; Pancho Villa, quien dirigió importantes batallas en el norte del país. La experiencia que tuve con la actividad que hizo el equipo 3 y la forma de tratar el tema fue muy comprensible, además que una actividad dinámica para hacer en equipo, que era hacer una historieta respecto a lo presentado como aprendizaje. Me gustó mucho, ya que nos dejó al límite la imaginación, la creatividad. Fue una dinámica que me llevó a saber lo que es de verdad hacer una historieta. Representa mi trabajo hecho por mí, que yo decidí elaborar una línea del tiempo de la educación mexicana, muestra cómo la evolución del sistema educativo en México desde sus antecedentes prehispánicos y coloniales hasta la actualidad. La educación en México ha pasado por varias etapas y ha sido influenciada por factores políticos, sociales y culturales. A pesar de todos los esfuerzos realizados para mejorar la calidad de la educación en el país, aún hay desafíos por enfrentar para lograr una educación de calidad para todos los mexicanos. Desde mi línea del tiempo vienen desde el primer tema que vimos hasta el último, incluyendo los acontecimientos más importantes de cada época, desde 1857 hasta 1920. Solución el tema de análisis de la asignatura de proyectos educativos de 1857 a 1920 revela como un periodo muy crucial en la historia de la educación, marcando por una serie de cambios significativos y movimientos reformistas en diferentes partes del mundo. En la actualidad, el sistema educativo mexicano cuenta con varias instituciones de educación superior públicas y privadas, así como una gran cantidad de escuelas primarias y secundarias. El gobierno mexicano ha promovido la educación inclusiva, la tecnología en el aula y la formación de docentes. La educación en México sigue siendo un tema importante en la agenda pública y se han realizado varios esfuerzos para poder mejorar la calidad de la educación en México. Cada vez más se intenta mejorar para poder llevar a lo educativo a algo mejor.